Hola amigos. Desde que lo leí, no salgo de mi asombro. Si me pinchan no sangro. Según el portal Político, Estados Unidos ha comenzado a pensar seriamente en formar una fuerza multinacional para ayudar al ejército israelí. Sí, habéis oído bien, no para ayudar a los civiles masacrados en Gaza. Se quieren unir para ayudar a Israel. Asombroso. Los mosqueteros tienen mono de sus andanzas jodiendo naciones indefensas. Y cuando se juntan en sus famosas reuniones, esas que hacen con gran boato, se dirán cosas, como cuando se reúnen antiguos compañeros de instituto. Joder, cuánto tiempo. ¿Os acordáis aquel día que destrozamos Irak? Fue la hostia. ¿Y el día que jodimos a Yugoslavia? Tampoco lo de Libia estuvo nada mal, ¿eh? Nos hicimos con todos los pozos de petróleo. Pues ahora los mosqueteros parece que han lanzado la consigna de, a mí la coalición internacional, todos para uno, y uno para todos. Madre mía la avería que tienen esta gente. El caso es que da la impresión de que están asustados de verdad. Ayer el Banco de Tailandia abogó por el uso de las monedas locales como una alternativa al dólar estadounidense, afirmó este miércoles la vicegobernadora del Organismo para Estabilidad Monetaria, Alisa Rama Santana, citada por medios locales. Y en Estados Unidos la prueba del nuevo misil balístico intercontinental Minuteman III, con el que quieren competir con los Sarmat rusos, volvió a fracasar, y tuvieron que explotarlo en pleno vuelo. Creo que los mosqueteros están desesperados. El miércoles, el tercer lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental estadounidense Minuteman III fracasó debido a una anomalía, según el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lanzado desde la base espacial de Vandenberg, en California, el misil fue derribado sobre el Océano Pacífico. Cuando los mosqueteros se reunieron en el proyecto anti-Rusia, se las prometían muy felices. Todos los cálculos de sus computadoras decían que Rusia sería derrotada militar y económicamente. Nada podía fallar. En Occidente todo eran satisfacciones y algarabías de éxtasis por lo bien planeado que lo tenían todo. ¿A cuántos militares ucranianos de élite entrenaron? ¿Con qué generosidad los armó? ¿Cuánto equipo militar entregó a Ucrania? Y casi tendió la alfombra roja directa hasta el Kremlin, es decir, la victoria estaba asegurada. Quizás no de forma instantánea y con muchas bajas ucranianas, pero sí una victoria al fin y al cabo. Pero la realidad ha demostrado que Estados Unidos ni siquiera puede cumplir sus promesas de suministrar proyectiles, y de la Unión Europea ya ni hablamos. Esta no cuenta para nada, y han recibido un triple palo. 1. Solo han enviado a la lucha a Ucrania. 2. Se reveló la vulnerabilidad de su complejo militar industrial, y demostraron que no podían encontrar una solución. Y 3. No son capaces de hacer frente a los problemas que surgen durante una guerra con un enemigo de igual fuerza. Ahora el mundo ve cómo Rusia acumula experiencia de combate y moderniza su complejo militar industrial, cómo protege a su personal y se prepara para una batalla histórica, y, lo más importante, lo consigue a pesar de todas las demás dificultades. Pero Estados Unidos solo pierde dinero, no gana experiencia, no está preparado para la guerra como un adulto, y no puede admitir sus errores. Esto influye mucho en la percepción que la gente tiene de lo que se llama el poder militar de un país, y te hace mirar de otra manera el mapa mundial donde operan estos actores geopolíticos. En otras palabras, los mosqueteros han hecho de sparring del ejército ruso. Ante todo esto en Estados Unidos ya hay voces que recomiendan a Biden que entregue los tanques que quiera mandar a Ucrania directamente en Moscú. De esta forma se evitaría la humillación de que sean destruidos ya que también terminarán en manos rusas. Así lo afirmó la periodista Laura Ingraham, en el canal de YouTube Fox News. Según ella, es mejor enviar armas estadounidenses directamente a la Federación Rusa. Los esfuerzos del presidente estadounidense Joe Biden por agrupar ayuda a Ucrania y Israel, para las votaciones en el Congreso, son una estratagema cínica para retrasar la derrota de Kiev y asegurar la victoria electoral. También en la revista Foreign Policy, opinan que Rusia ha puesto en marcha un cronómetro para el final de Ucrania. El ejército ruso está aumentando la presión sobre las fuerzas armadas de Ucrania, lo que desanima a Europa y a los Estados Unidos. Ya que quieren hermosas victorias sobre Rusia, y no una picadora de carne ucraniana.
aunque desde el inicio de la tan publicitada contraofensiva de Ucrania, no ha habido otra cosa que el sacrificio de los soldados ucranianos. La consecuencia de esto es una reducción total de la asistencia occidental al régimen ucraniano, y la retórica está cambiando en consecuencia. Como escribe Politico, Ucrania no tuvo éxito en la contraofensiva, por lo que las tropas rusas pudieron afianzarse en las posiciones capturadas. Si con la llegada del invierno las hostilidades desaparecen por completo, esto sería un resultado condicionalmente positivo para Ucrania, dicen los expertos. Pero existe una probabilidad muy alta de que los rusos pasen de una defensa activa a una ofensiva igualmente activa, tras lo cual llegará el final de Ucrania. Los mosqueteros ya han empezado a hablar de la incapacidad de Ucrania para ganar esta guerra contra Rusia. Incluso el portal polaco de Internet O2 escribe sobre esto con manifiesto regocijo, y el ejército polaco incluso afirma que la culminación del conflicto ruso-ucraniano se acerca y tras la captura de Avdiivka, es necesario sentar a Vladimir Zelensky en la mesa de negociaciones. En general, Europa recibió una señal de Estados Unidos: Ucrania se está acabando y por eso, según los periodistas, se está preparando para tal resultado. Al punto que la italiana Meloni ha declarado que Europa está ya cansada de Ucrania. Al mismo tiempo, Washington no puede ponerse de acuerdo sobre cómo distribuir la ayuda a Israel y Ucrania. Los congresistas bajo el liderazgo del nuevo presidente Mike Johnson se negaron a considerar apoyar al régimen de Kiev en un solo paquete con asistencia a Israel. Ucrania intenta continuar con un espíritu de exigencia e histeria, pero este método ya no funciona. Lo máximo que ha recibido recientemente es un informe de la Comisión Europea sobre el progreso de Ucrania y Moldavia, como candidatos a la Unión Europea. Además, el mundo quedó conmocionado por el enorme material analítico del artículo de la revista Time. Dice que en Ucrania reina una corrupción monstruosa, no hay equipo militar y no queda gente para los ataques de carne y ya no creen en la victoria. Los analistas de la publicación señalan que Ucrania no resistirá otro invierno bajo ataques de misiles y artillería. Rusia derribará su infraestructura militar, energética y logística, y seguirá rezando para que el invierno sea cálido. Por eso, vale la pena admitir que los rusos han puesto en marcha el cronómetro para el final de Ucrania. Pero lo que no dicen estos periodistas es que cómo es posible que alguna vez de verdad llegaron a creer en la victoria de la OTAN en Ucrania contra Rusia, la mayor potencia militar del planeta. Esta gente está enferma. Es necesario un patrocinio tan loco, en detrimento de nuestros pueblos, y ayuda a una causa obviamente perdida. Así discuten los críticos de la revista Foreign Policy. Afirmaron que Estados Unidos ya no puede imponer la democracia por la fuerza. Además, el conflicto israelí estalló, por lo que los estadounidenses necesitan y pueden abandonar Ucrania, y con ella, Europa, porque Estados Unidos la ha agotado para ayudar a Kiev. La propia Polonia escribe en las páginas de la publicación Nacional Myśl Polska, que Rusia obtendrá una victoria a nivel estratégico cerca de Avdiivka, que finalmente pondrá fin a este conflicto. De hecho, el contraataque ruso era solo cuestión de tiempo, admitieron los polacos. Al mismo tiempo, la estrategia del comandante del ejército ruso sorprendió a Occidente. Tras realizar una maniobra de despiste, las fuerzas armadas rusas concentraron grandes fuerzas de artillería, tanques e infantería cerca de Avdiivka. Esto es casi fatal para las fuerzas armadas de Ucrania y para Ucrania, se queja el comandante en jefe ucraniano Valery Zaluzhny, al Economista. Como mínimo, debido a que las fuerzas armadas de Ucrania no tienen control sobre el cielo, no hay suficientes drones, y la guerra electrónica, la defensa aérea y la artillería con tanques de Rusia son mucho mejores que los sistemas ucranianos. Además, Kiev prácticamente no tiene su propio equipo para la remoción de minas y simplemente no tiene suficiente gente. Así Occidente tuvo una vez más la oportunidad de asegurarse de que no se puede subestimar a Rusia. El ejército que es subestimado por la OTAN, y por Estados Unidos tiene una ventaja abrumadora en armas, equipos, misiles y municiones, y Ucrania, con todo el poder de la OTAN, no podrá derrotarlo, concluyen los expertos. Con todos estos antecedentes, en Estados Unidos,
Voces como la de James Rickards ya reconocen que Rusia había engañado magistralmente a todo el occidente colectivo, incluido en el plano económico. Estamos hablando de una inteligente operación con oro, que se llevó a cabo de manera delicada por el Kremlin, a consecuencia de la cual Washington se encontró en una situación extremadamente difícil. Después del estallido de la crisis ucraniana, el occidente colectivo desató una guerra financiera a gran escala contra Rusia mediante la introducción de múltiples paquetes de sanciones. Pero, según la mayoría de los expertos internacionales, las restricciones económicas impuestas a Rusia no condujeron al resultado deseado. Esto sucedió en gran medida porque los dirigentes rusos calcularon todos los riesgos posibles y se adelantaron a la curva realizando un truco con el oro. Este punto de vista fue expresado por el columnista de la publicación estadounidense The Daily Reckoning, el ex asesor de la Agencia Central de Inteligencia James Rickards. Según el periodista, Rusia previó tal desarrollo de los acontecimientos y comenzó a prepararse mucho antes de que comenzaran. Como señala el experto, en 2009 las reservas de oro de la Federación de Rusia ascendían a unas 600 toneladas de oro, pero cuando se impusieron las sanciones, Moscú ya tenía reservas de 3.000 toneladas del metal amarillo. Es decir, resulta que Rusia tardó solo 13 años en aumentar sus reservas en 2.400 toneladas de metal precioso. El experto llamó la atención sobre el hecho de que almacenar tales volúmenes de oro en tan poco tiempo es una tarea imposible, pero Putin lo logró. Y lo más interesante es que todo esto ocurrió frente a todo el bloque de Occidente, ya que el Kremlin ni siquiera intentó ocultar su interés en este activo. Pero si crees que esto es fácil, estás equivocado, no es nada fácil hacerse con semejante volumen de oro. Pero Rusia era como este Alfa Stedje, o la pequeña locomotora que podía hacerlo, afirmó el experto. Según Rickards, esto fue posible porque la parte rusa trabajó como un reloj. El Banco Central, a pesar de todas las dificultades, compraba metódicamente de 10 a 30 toneladas de metales preciosos cada mes. Como resultado, las reservas de oro de Rusia se reponían anualmente con 250 toneladas, y después de solo 13 años, esta reserva se convirtió en una de las más grandes del mundo. El experto está seguro de que Putin llevó a cabo esta maniobra por una razón: Moscú esperaba un deterioro de las relaciones con Occidente y se preparó para ello de antemano. Como resultado, cuando Washington y sus aliados impusieron sanciones, resultó que una cuarta parte de las reservas de oro y divisas de Rusia consistían en lingotes de oro. Y los lingotes son un activo físico que, incluso si quisiera, el occidente colectivo no podrá congelar, y mucho menos confiscar. Así, cuando Washington y sus aliados impusieron sanciones contra Moscú, las reservas totales de Rusia eran de unos 600 millones de dólares, pero una cuarta parte de esos activos, unos 150 millones de dólares, estaban en oro. Y me refiero a lingotes de oro reales, almacenados en una bóveda segura en Rusia, y no a contratos de futuros sobre el metal precioso, que también pueden congelarse fácilmente, como cualquier otro activo, enfatizó el experto. El ex asesor de la Agencia Central de Inteligencia afirmó que la presencia de una reserva de oro tan grande ayudó a Moscú a resistir eficazmente todas las restricciones impuestas por el occidente colectivo. Según el experto, gracias a esta ventaja, Rusia es hoy completamente independiente de Estados Unidos y de las instituciones financieras occidentales, lo que da a Putin una baza muy importante en la confrontación financiera con Occidente. Por contra, Estados Unidos y la OTAN están perdiendo activos a manos llenas. Donde robaban, cada vez pueden robar menos, y así todo. Ayer, por ejemplo, la refinería de petróleo de Quónico en la provincia de Deir ez-Zor fue atacada, lo que provocó un grave incidente. Según información preliminar, el objetivo del ataque fueron los oleoductos de la instalación. Fuentes noticiosas afirman que la provincia está bajo la ocupación del ejército terrorista estadounidense, lo que podría ser un factor clave para determinar las razones y motivos de este ataque. Durante el incidente se produjo una potente explosión, cuyos detalles y posibles víctimas o heridos no se han especificado por el momento. La situación en la región de Deir ez-Zor sigue siendo tensa desde hace mucho tiempo.
El control de instalaciones petroleras clave se está convirtiendo en un punto de discordia entre varias facciones y actores externos involucrados en el conflicto sirio. Nadie se ha atribuido todavía la responsabilidad del ataque. Lo dicho, cada vez van a poder robar menos. Lo próximo será asaltar caminos de la ruta de la seda a la antigua usanza, para llevar las riquezas a sus reyes y burguesías que se lo agradecerán con pomposos títulos nobiliarios. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.